¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie de videos que pretenden ser un tutorial, pero parece ser que vamos más por el camino de la autocrítica. El, el- el video anterior estuvimos platicando acerca de los poemas del libro Yabospi, de mi primer libro. Me parece que vamos a continuar trabajando hoy con el poema, con uno de mis poemas favoritos. Mm, Se los voy a ir poniendo mientras les platico. Este poema mm, eh, fue una pesadilla que, a mi parecer, fue muy sanadora. Por lo tanto, es uno de mis poemas favoritos y además porque he tenido digamos, la fortuna o la suerte de soñarme no solamente como yo misma, ¿no? Como yo misma en un sueño, sino en ese sueño, por ejemplo, realmente soñé que iba entre la tierra, que era el gusano, el insecto que describo. Así que fue muy impactante, sobre todo por la sensación, por el sentimiento que prevalecía en ese momento y que quizá, no sé qué opinen ustedes, pero que quizá en este poema se pudo resumir, que es un poema muy corto. Déjenme ver por qué no me aparece y voy a poner silenciar. ¿Por qué no me aparece el poema? Permítanme un segundo. Tengo varias pestañas. Déjenme ver cuál es. ¿Dónde estamos? Ajá. ¿Qué es aquí? Y estamos aquí. Muy bien. Vamos a pasar esto arriba. Ya, bien. Estoy utilizando esta plataforma porque es la más amable para poderles compartir. Me recomendó una amiga, bueno, no es mi amiga, es una conocida, pero me gustaría más bien que fuera mi amiga. Selene es una Odam, una chica Odam del norte, y me dijo que era muy cómodo porque así ya no tienes que transportar el video, ya no lo tienes que convertir. Así que le tomé la palabra a Selene. Era umui, nine nuets y matsu, yara tukazu mue, que ja jarat aha, tazada padi, que yan ho umana, nenu y que con aranjogan gatsi, shkakut y hamangeti tiña, jabushkatsudi, nunansu que deni, hamamui. Tukambo nitsumwe kebihoni gunara tukabotsi rasi muy depi tigera shimhai. Envidio al diminuto gusano que en sueños se sabe único. Y tú, soplo noble y perverso, entraste en mi frágil pecho, hallaste la cobardía que florece en mis entrañas. Insecto como niño, exploras el vientre de la tierra. Ah, aquí hay algunas palabras compuestas.
Por ejemplo, el único, el ser único, se puede decir también como aquí que es un ho'omana. Un ho'o es nadie o no, no hay o no está. Ho'o mana es uno más. Literalmente sería, ho'omana sería eh, nadie más uno. Esa sería la traducción literal. Pero en sí lo que trata de decir es que es alguien único. Ujú. Bueno, quizá en algún otro momento si alguien corrigiera en Otomi y lo tradujera, podría quedar otra imagen, tal vez un poco más fuerte, ¿no? Que es el único, que sería Dazada Podi Kiyanjo Humana. Se podría, se podrá, Daza, se podrá saber, Podi, que eh, aquí podemos omitir el ya. Eh, mm, la aclaración también que quería hacerles es que este poemario, como fue, digamos, en el año que tuve la beca del FONCA, tuve que apegarme a muchas correcciones que me hizo el favor de hacer el maestro Raimundo. Entonces, hay muchas correcciones sugeridas por él, o muchas palabras que integramos sugeridas por él. Por ejemplo, yo aquí le hubiera quitado el ya. Tazada podi que njo humana. Le hubiéramos quitado el ya. em, pero como él era mi tutor, había que hacer caso. Lo que él propone, y me parece algo muy bueno, es que se comprenda lo más posible la estructura sintáctica del verso. Y lo que yo propongo en los poemas actuales que tengo es que se limpie lo más posible el verso, así como limpiamos los versos en español, eh, por ejemplo, acá en español, ¿no? Eh, envidio el diminuto gusano que en sueños se sabe único. Acá no podríamos poner, porque fue limpiado, como podado, pues como cuando hay hierba en el maíz y hay que limpiarle para que crezca bien, así igual sucede en un verso, en una estrofa. Entonces, que en sueños se sabe que es único, ¿no? Por ejemplo, aquí el que es está de más, por lo tanto se corta, se omite. Y acá me parece que podríamos quitar el ya. Ujú. El ya en Otomí, les decía, es indicativo de plural y también es un préstamo del español en este caso. Y aquí dice en la siguiente estrofa, que nu y Gekoneran Hogan Gatsi Shkakut y Hoga quiere decir nu y tú, es un pronombre personal. Gecko también es como una ñañuización, yo diría, como es, hay palabras que se han tomado del español, también perdón, del otomí, en el español, como el ajá, para afirmar. También tomamos algunos conectivos del español para completar en este caso los versos. Aquí es gecko, que con, ajá, gecko, que con, a, uno, ra, joga, sería como bueno, que lo traduje como noble, sí, mm, mm, sí, como una aspiración, eh, lo que tradujimos como soplo. El shka, esta pequeña partícula indica pasado. Hay distintas palabras
así como el shka, como el da, como el di, como el sta, que indican tiempos, la temporalidad. Hay un libro, ahorita no lo tengo aquí, espero que pronto podamos digitalizarlo. Voy a buscar, bueno, es que no se puede digitalizar sin permiso, ¿no? Pero sería muy bueno revisar con las personas del editorial que se pueda digitalizar este diccionario del maestro eh, filipino Bernal, de allá de Cerritos, cerquita de Santiago de Naya, rumbo a Santiago de Naya, porque ahí, bueno, ese es el único libro que yo conozco que tiene la gramática estructurada, que es como la que yo uso, porque en el nuevo libro, incluso de las reglas de uso de la gramática del otomí, la que hicieron con el INALI, no trae esas reglas básicas de conjugar los verbos o de sustantivizar o de tiempos verbales, etcétera. Entonces, pienso que ese libro por eso es muy valioso. Y por supuesto, la editorial, creo que es Munza Hepme, lo, pues tienen los derechos y lo distribuyen. Lo pueden encontrar allí en Ixmiquilpan, en las bibliotecas, en la casa de, ¿cómo se llama ahí? Ahorita me acordé y les digo. Está como en 150 pesos y es sumamente útil y valioso. Entonces ahí pueden ustedes aprender a utilizar los tiempos verbales. eh, para los que ya tienen algún contacto con el idioma, contacto, digamos, oral, que lo escuchan y lo hablan, va a ser muchísimo más fácil, que es lo que ocurrió conmigo. Cuando tú lees una palabra y lo relacionas con el sonido en tu cabeza o lo relacionas con la pronunciación, ya lo puedes ir leyendo poco a poco. No sé si ustedes se dan cuenta que de repente en alguna palabra me regreso a leerlo, y eso que son mis poemas. Eso hago cuando leo en otomí, cuando leo un poema de filipino o tengo acá unos a veces leo bueno, los de Jaime, Chávez Marcos, leo el verso y lo releo para poder encontrar la pronunciación adecuada del... Hay una situación con la escritura, ¿no? La situación que yo percibo, y es mi opinión personal, es que muchas veces la grafía o la letra no alcanza a cubrir el sonido. En este caso, por ejemplo, este poemario no tiene acentuaciones. Los tonos del otomí son tres, es el alto, el bajo y el ascendente. Y hay que marcarlos. El ascendente se marca con doble vocal, por ejemplo, si dices gu, o si dices ngu, ya hay un significado distinto en cada palabra. O si dices ie, o si dices ie. Ujú. Eh, entonces, hay que marcar esos tonos para que se comprenda. En este caso, en este libro, yo no marqué los tonos. Para el tono alto, por ejemplo, usas la tilde como el acento, como cuando dices papá o mamá, que hay que acentuar la segunda vocal. Igualmente, en el otomí, para el tono alto, hay que poner el acento. Y en el caso del tono bajo no es necesario marcarlo. Pero eh, aún así pienso que de acuerdo a las distintas variantes, a, a muchas palabras que son onomatopéyicas o palabras que son de uso íntimo, cotidiano en la casa, eh,
o incluso los neologismos, que son las palabras que empleamos para la poesía, para la academia, para los artículos académicos, para los ensayos, para los que podemos utilizar ya en un mundo académico, ya existen más neologismos o palabras más compuestas, más complejas, que si una persona que vive en comunidad aprende a leer de manera sencilla el otomí, tal vez no va a comprender, ¿no? Se le va a hacer complicado, va a tener una estructura eh, tal vez gráfica que no va a comprender. Entonces, pienso que los poemas cortos pueden ayudar, incluso los versos o las oraciones sencillas, no sé, una oración sencilla. Hay un libro también en internet que compilaron, a ver si gustan, les pauso y se los muestro, lo tengo aquí. Bien, se los muestro. Es este está en línea. De hecho, yo creo que les voy a estar pasando la liga, les voy a pasar la liga y el link y vamos a estar viendo algunas oraciones sencillas para que ustedes las puedan ir mirando la estructura sintáctica, la estructura gramatical, los tiempos verbales. Es un libro tremendamente amplio, así está, eh, y está en internet que me parece muy importante que lo podamos consultar ahí. Y son oraciones sencillas que nos pueden ayudar a acercarnos a la escritura, porque son oraciones de uso doméstico, cotidiano. Por ejemplo, a ver, vamos a ver uno que... Este es de la biblioteca de la ENA. Ujú. A ver, dice... Gihionira ashi parimpashihu sta yepura yazonte. Ujú. Dice Gioni, o sea, busca, ra, la, ashi viene de pashi, que es ashi el instrumento, pagam pashihu, paga es lo que les digo que empleamos acá, por ejemplo, el gecko o paga, pa viene de para, ga, yo, ga es yo, pashihu, el hu indica nosotros. Hay indicativos, partículas al final de un verbo que nos pueden indicar si es el yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, o el nosotros incluyente o el nosotros excluyente, que existe eso en el ñaño. Entonces, bueno, eh, entonces, y dice, nada más les termino de traducir. Está, niepu, yazante. Está indica tiempo pasado, está, que es como el, acá que les decía, el shka. Ujú. El shka es indicativo de tiempo, igual que el sta. Está ñepu, está, y de hecho, ¿qué dice? Está ñeputho, está ñeputho, ñepu es venir, to quiere decir como todavía, como cuando dices, dillo guato, estoy por aquí todavía, o indica que está, es algo que todavía no ocurre. Ujú.
O más bien sí, es algo que todavía no ocurre. Stañe puto, como todavía no ocurre. Ujú. Otro ejemplo sería eh, rabudo, algunas veces. Ujú. Ya zonte, ya zonte. Ya zonte viene de como del zh, como de venir, y te como de visita, los que vienen de visita. Entonces, así como ese tienen, hay un montón de oraciones, así un montón, montón, que podemos revisar en internet. Insisto, les voy a pasar la liga. Incluso, a ver, permítanme, lo voy a buscar aquí y se los pongo. Lo voy a pausar. Bueno, voy a buscarlo por aquí. Ahí creo que ya lo pueden ver. Es este. Y está en versión electrónica. Y por el Instituto Lingüístico de Verano. Oh, bueno, ya se vende la copia impresa, pero no pasa nada, que se puede consultar de manera digital. Bien, bueno, esto solo era una nota lingüística. Vamos a volver al poema. Si tienen oportunidad de buscarlo, buscan así tal cual, diccionario del ñañú otomí, que yo diría que debería ser del otomí, entre paréntesis ñañú, pero incluso así también se puso el de el que hicieron con el INALI, que fue el, donde se reunieron todos los hablantes y que tuvieron oportunidad de conversar y de establecer las reglas gramaticales, esto que les platicaba de los tonos o esto del uso de la W. Por ejemplo, los de Querétaro usan la W para decir guada. Nosotros decimos guada, U-A, y ellos dicen guada. Bueno, escriben guada. Yo he escuchado a la gente hablante que dice guada igual que nosotros, pero quizá es un intento de los estudiosos de la lengua, los lingüistas, en este caso Eval Hecking, de acercar la escritura a la oralidad, que me parece algo muy atinado. Entonces, bueno, em, de este ya me fui por las ramas para no explicarles más del poema. Me parece que así puedo continuar para no evidenciar mis em, motivos, los motivos que inspiraron tales o cuales poemas. Ya, vamos a pasar. Este poema se llama Cuamba. Cuamba, que es mentira, mentira. Yapada thogi ramatsu
kamanfeni, togi, tihio kakoi, inzaki, kakoi yatukan zini, nuu irinzaki. Ihe timasta, kori oto, nedi hapi yakuhu hamanchui, kori kwe. Ibet i nedi tuhu, urazi deta, nurazi ye. Shiga adi no yaka mada. Mentira. Los días pasan lentamente en mi memoria. Ocurren. Dibujo un boceto, trazo pequeñas líneas, las de tu esencia. Tejo mis trenzas con tus vacíos y coloreo mis noches con tus descontentos. Te bebo y te tarareo como el temporal a las lluvias. Reclamo a los cuerpos mis ojos. Aquí hay un ejemplo del uso de aquí, nu, u. Una cosa es decir nu, donde sería un tono bajo, nu, que sería mm, como decir númada, mis ojos. Y una cosa es decir nu, u, que serían esas. Ajá. Aquí sería, por ejemplo, trazo pequeñas líneas, esas de tu esencia. Ujú. Ah, no quedaría mal así en español. Ya en la segunda edición le pondré esas. Este es un poema. ¿Se acuerdan que les mencioné que hay una voz que prevalece, una voz poética, una voz enunciativa, que, que de cierto modo tiene un descontento, como una queja constante, ¿no? Muchas veces, yo diría que la mayoría no son como reclamos a un amor, ¿no? No, no, en todo este poemario solo me parece que uno está como dirigido o escrito al amor romántico. Realmente todo está pensado, situado en una voz enunciativa que, que habla desde un pensamiento colectivo. Esa es la pretensión. No es un pensamiento subjetivo, sino intersubjetivo. Ujú. Muchas veces trato de posicionarme en la voz de mi padre o de mi madre o de toda mi familia o incluso de la cultura o del pueblo o de el ser humano o sí, de la esencia humana. Entonces, muchas veces es esa voz la que prevalece. No hay un enojo dirigido a nadie específicamente, no hay una situación de propiamente o básicamente subjetiva, para que no eh, le reste también ese valor que traté de plasmar en muchos de los textos. Como les digo, todos los poemas eh, pueden hacer los suyos. Es decir, el poema desde el momento en el que se publica, desde el momento en el que se da al otro que lo lea, ya no es tuyo, ¿no? Ya no es mi poema, ya es el poema. Y realmente los poemas no deben explicarse. Los poemas son y existen, prevalecen y hablan por sí mismos. Se sostienen y caminan por sí mismos. No,
no es necesario explicarlos, ¿no? Para fines de estos videos, sí me parece importante conversar con ustedes respecto a ellos, pero la interpretación que ustedes le den desde su posición, desde su sentir, desde su emoción, cuando lo lean, cuando lo relean, eh, esa es la verdad de tal poema. Ujú. Bien, les voy a leer este poema que se llama Yat-i. Tihi, tihi, negatihi, padazagazh, pagahandirizimi, gugi oho, shindun tiranyoti, dayoti, gurazihyadi, iziguage bidit irizesti, koratemi, pagima hambora de piramuirizinana. Gazagi hufi antebenje yage himbitsehe, nubushkayo marayanyu, uti yagoto shui, pageshita suri simon sans edite, que hinda ojo corantu juramenja, atu nidra kukira de ni pui jamaveni, con que i yabini yawada hanaransha hanaranzadi yantuhu yahoi que no i hinki podito nu yamakan sadi osu yami kishot iribui tapoti digansaki harihai. Lo voy a repetir. Tapoti de gansaki harahai. Amakabaha. Ranzin sendangang huni. Rashimai. Ganga ye. Shinehinte panti razihyadi ge oturahi. Negin juani. Rajinja un. Correr, correr y correr para poder llegar a mirar tu rostro dormido, radiante como el sol, tus pies de Ixtle en espera del viaje de regreso al vientre de tu madre, abrazar los siglos que no caminaron tus pasos, arrancar 9 días de noche que cuidan tu alma con el desvelo y canto del gallo. Arrancar tu vida de flores y recuerdos de espinas de magueyes. Hay rezos sin rostro, extraños de idolatría confusa. Libre, ahora estás sembrado en la tierra como ofrenda al universo de fuego, de rayo, de piel y de sol sin sangre, columpiando la eternidad. Bueno, esta es una pesadilla, como dice el título. Am, hay una creencia en el pueblo de mis papás, bueno, de allá de nosotros, que a veces cuando eres niño o jovencito y tienes pesadillas, eh, esa pesadilla puede ser tan poderosa que no te permite despertar. Y lo que ocurría con mis hermanos, a mí no me pasó, pero a mis hermanos mayores, a mi hermano Alejandro, a mi hermano Eli, les pasó que se despertaban, bueno, más bien, se levantaban corriendo y se iban hacia el monte. Corrían, corrían sin parar y pues mi padre y mi madre tenían que ir atrás de ellos para verlos, para tratar de despertarlos. Y era una cosa impresionante porque parecían sonámbulos, pero, pero con un miedo demasiado fuerte que los hacía correr y estaban realmente como si estuvieran siendo llamados a algún lugar. Eh,
Ya cuando yo creo que se cansaban o estaban muy lastimados de los piecitos con espinas o qué sé yo, em, podían despertar. Y esta pesadilla, mi papá y mi mamá le llamaban mm, el Vita. El Vita, eh, que no es propiamente una pesadilla, sino que es algo que te levantaba, que te provocaba a salir corriendo del miedo que tenías, de lo que estabas soñando. Entonces, bueno, eh, fue como un Vita para mí, pero al mismo tiempo fue una mezcla de la pesadilla de la muerte de mi padre, ¿no? Este poema eh, es como un presagio de la muerte de mi padre. Es un poema que es una pesadilla que tuve antes de que él muriera. Soñé que, ¿se acuerdan que les platiqué de la presa, la que se inundaba de agua? Que tengo muchos poemas donde hago esta comparación, este símil o metáfora respecto al océano o al cielo, al barranco, al ñe, al ñe, a la inmensidad. Em, y fue una pesadilla que pudo haberme indicado, tu padre va a morir, pero como no, no lo interpreté, o digamos que fue para mí más bien una revelación de está enfermo, y obviamente nadie quiere pensar nunca cuando, mi papá enfermó, se va a morir. No, claro, claro que no. Entonces, soñé que estaba en la presa, que yo era como un gigante, estaba tendida en la presa con las, eh, no miento, discúlpenme, era mi papá tendido en la presa como un gigante, estaba como atado de pies y manos y no se podía levantar. La presa es un lugar muy sagrado, digamos, para mi familia, porque ahí en los magueyes, esa parte de la presa, por lo mismo de que se encharcaba el agua y porque ahí están los guardianes, siempre dio higo, pera, manzana, durazno, y ahí era donde íbamos a jugar con mi papá y mi tío Berna, porque hacían adobes. Ahí era el espacio más fértil que pude conocer en mi niñez, porque todo lo demás era como lleno de nopales, de garambullos, como monte. Monte, incluso garambullos muy, muy viejos, de esos que ya son solo esqueleto, que se han secado y queda solo el hueso del garambullo. Y, y que muchas veces tú pensabas, bueno, ¿por qué no los corta mi padre? Y no los cortaba porque de repente estaban ya esqueléticos los garambullos, pero en algún momento volvían a dar retoños. O sea, era una cosa increíble ese lugar. Yo tengo unos recuerdos extraordinarios de ese terreno, que es donde ahora tengo la esperanza de poder construir mi estudio, que será una biblioteca, que tal vez en un futuro pueda compartir cuando ya esté terminada. Em, entonces, ese sueño, después de que él murió, logré comprender a qué se refería, porque ahí es donde dejamos las ofrendas. Ahorita es donde yo dejo las ofrendas a los sanjuitas, a lo allá, sí, San Juan. En la orilla del terreno hay un chabacano que es viejísimo. O sea, yo era niña y ya existía ese chabacano. Bueno, no soy tan vieja, pero ya estaba ese chabacano. Y
Y al pie de ese chabacanito había muchos magueyes, muy viejos también. Y ahí es donde podíamos ver las cazuelitas, las pequeñas cazuelitas como las que ponemos en la ofrenda de Día de Muertos, con residuos de aceite o de pabilo. Y eso era indicativo de que ahí mi padre y mi madre ponían las ofrendas, porque a nosotros no nos llevaban a poner las ofrendas. Y ya siendo muy grande comprendí que se debía a esta situación del temor que siempre prevaleció, el temor de que los sanjuitas fueran malos y se llevaran a los niños, porque se supone que los sanjuas se llevan a los niños. Am, y ese temor también prevalece en mí. Bueno, yo a mi hijo Giadi, que tiene 4, casi va a cumplir 5, le faltan 2 meses, 3 meses para cumplir 5. No lo llevo a que me ayude a hacer las ofrendas. Lo dejo en la casa o lo encargo. Eh, Más vale, yo pienso que tiene que ver con esta situación de que a veces nosotros también como seres humanos, nuestro carácter, nuestro humor, nuestro pensar no es muy bueno, no es, se tiende a oscurecer, así como somos muy buenos en algún momento, hay momentos en los que nos oscurecemos. Entonces, se supone que los Sanjua adoptan eso de su amo, de sus amos. Yo no tengo un altar, solo tengo la esperanza, la fe, la creencia de que ellos están ahí enterrados, y entonces ahí es donde les llevo su ofrenda. Les pongo dulces, pan, galletas, a veces flores o pétalos de flores, para cuando estoy en una situación difícil, cuando se me enferma mi niño, cuando murió mi hija, por ejemplo, ahí le puse su ofrenda, eh, para que ella pueda descansar. ¿No? Entonces, este lugar, la presa, es un santuario para mí, para mi padre lo era, para mi tío Berna lo era. Y ahora casualmente es el terreno de mi hermano mayor. Él tiene la fortuna de haber heredado esa parte del terreno. Había un pirul enorme, precioso, que no sé por qué lo cortaron. Mi hermano menor lo cortó, pero eh, les digo esto de mi hermano mayor porque es mi hermano consentido, porque realmente él es de los que ahora vive en Estados Unidos, pero sigue creyendo en esta espiritualidad que nos heredó mi padre y mi madre. Él sigue pensando, yo tengo la presa donde están los sanjuitas, están enterrados. O sea, y realmente él es un hombre muy próspero. Em, Pienso que es un hombre muy próspero, muy trabajador, tiene un montón de hijos, cosa que es una fortuna en esta época. Entonces, bueno, este, para no alargarles más de lo que ya les alargué la historia, em, y aquí las pesadillas ya indica plural y pesadilla, tiji, correr, tiji, correr, y sigo corriendo para poder llegar, para que yo pueda llegar, para poder mirar tu rostro que parece aún dormido. Eh, allá en el pueblo, y en la zona pues más de la serranía, la gente tiene su carita como rosadita, ¿no? De hecho, yo cuando me bronceo mucho me sale como acá rojito, rojito, y se me pone rojita la cara. Y así era mi padre, tenía una cara rojita siempre, ¿no? Sus manos morenitas y la cara roja. Entonces, un poco emular el rostro, ¿no? El rostro de la gente de allá del pueblo, de la serranía, de la gente otomí.
Ser esto que dice tus pies de Ixtle en espera del viaje. ¿Se acuerdan que les mencioné que cuando alguien muere hay que hacerle en el momento sus guaraches de Ixtle y hay que ponérselos para que cuando se vayan, ese camino que tienen que andar, eh, pues no se espinen, no se lastimen con las piedras. Mm, entonces, hace alusión a esto. Este poema es un poquito más narrativo, más claro, porque el sueño que les conté me parece que aparece en otro poema, donde hablo más de los Huema, de los gigantes y enanos, ¿no? Que los Huemas, según la historia de los otomíes, la historia de cosmogónica, es decir, la historia de creación, de cómo fuimos creados, cómo surgieron los hombres otomíes, las mujeres otomíes, es que los primeros hombres eran gigantes que cuando se caían ya no se podían levantar. Entonces, ese sueño que les conté al principio de esta breve, extensa explicación, es más alusiva a los Huema, entonces está en otro poema. Sin embargo, por eso les digo que es como lo que fundamenta esta pesadilla o este presagio de la muerte de mi padre. De regreso al vientre de tu madre, la tierra, abrazar los siglos que no caminaron tus pasos. Acá, obviamente, pues mi padre no vivió siglos, a lo mucho vivió 76 años. Entonces hago alusión a este origen, ¿no? Del hombre, más allá de mi padre, ¿no? Y vuelvo al tema de la muerte, lo que les narré de cuando al pie del ataúd se amarra, se ata a un gallo para que no deje que el ánima se duerma, que lo despierte. Ujú. Y esto, bueno, también está aquí muy claro, que cuida tu alma con el desvelo y canto del gallo. Ujú. El gallo puede no dormir. Lo que sí no recuerdo es qué hicimos con el gallo o qué se hace con el gallo. Les voy a investigar y espero la próxima poderles comentar. Arrancar tu vida de flores y recuerdos de espinas, de magueyes. Hay rezos sin rostro, extraños de idolatría confusa. Bueno, esto es un poco como esta situación del sincretismo, un poco la asimilación cristiana que tenemos allá en el pueblo. Allá, bueno, son guadalupanos, se hace la fiesta patronal el 12 de diciembre. No tiene nada absolutamente que ver con lo que les cuento de mi vida espiritual, que mucha gente lleva en lo privado. Mi abuela, su marido, su esposo, su tercer esposo lo hacía también, mi madre, mi padre, mis tías abuelas ya no, son muy católicas, pero yo sé y confío que mucha gente de ahí, que es gente sabia, eh, conoce estas creencias espirituales, las originales, y una de ellas es el ofrendar a los espíritus, a los guardianes. Los rezos sin rostro, extraños de idolatría confusa, es porque, bueno, los rezanderos de allá le mezclan el otomí, el español. Me recuerdo que en los velorios que sí le tuvimos que hacer a mi padre eh, finalmente no hay como digamos, un ritual de enterramiento, un ritual de cómo, o no existe una forma original de cómo enterramos a nuestros muertos en la cultura otomí. Yo al menos no lo conozco, no lo he investigado, discúlpenme si lo existe, yo no lo conozco, pero siempre está mezclado con el catolicismo. Se colocan, ya saben, la cruz, se coloca al difunto con su caja rodeado de flores, de veladoras, se hacen rezos católicos propios de los libros de rezos que hacen
los católicos. Lo que sí es que los rezanderos, muchos de ellos, muchos de los rezos o las palabras que dirigen al ánima, pues lo hacen en otomí. Y eso es lo que yo noto como confuso, porque mi padre, bueno, si hubiese sido muy católico, me parece que, eh, no sé, quizá ese temor a las deidades católicas le hubieran impedido, eh, mm, ¿cómo decirlo? Hacer sus ofrendas como mi tía, ¿no? Ella dejó de hacer las ofrendas por el miedo que el catolicismo le inculcó de no, esas son cosas de Satanás, esas son cosas de idólatras, de gente que no sabe de la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Y mi padre no, mi padre cuando enfermó gravemente lo que hizo fue poner su ofrenda, pedirle a los San Juanes que lo cuiden, que le den salud. Y funcionó esa primera ocasión que mi padre puso su ofrenda, con, estuvo muy dispuesto y sanó. Entonces, bueno, em, libre, ahora está sembrado en la tierra, también es muy claro, como ofrenda al universo de fuego, de rayo, de piel y de sol sin sangre, columpiando la eternidad. Bien, este es un poema que a mi parecer puede ser un poco más, am, menos, menos complejo quizá, pero también es uno de mis favoritos. Ajua, Chimajuani, Gajua, Giyoga, Torashimai, Handunti, Nedakamfi, To o ira hua, himbi zabishi, piridada, hinda hirabui, terathunhu, terathunra hua, yazibotsi, bimafi, geshi, bite, minura zinana, gehimbi pengi, ra hua, ya hua, dunti ya befi, shindunti ya noya, maraya, ofo, ya thandi, amakabaha, nuyu, hinda tsi, nua, riñoni. Hinda pode tegishipi, hinda pode risinfeni, rinhamadi, rinsadi, ranhuage podindunti yanyaki, hinda pode tegishipi. Shkanyo konaranhua, yano yahinshanyo, yanhuage mameti, geda pode ranyahnyo, nenhabu da zofu, ne ahinda thodi. Perdón, nenhabu gazofu. Ne ahinda thodi da tsira makabaha ebu da tsogi neran taginya tsoga gira oto nehe nubia titte mi nebia este di podría omitirse. Dios. ¿Es que Dios está en todas partes o hay muchos que creen en Dios? ¿Quién es el Dios que permite el suicidio lento de tu padre? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué Dios imploraron los niños que nunca vieron regresar a su madre? El Dios, son dioses con diferentes faenas, muchos idiomas, otras letras, señales, ofrendas. Ellos no comen lo que comes, no entienden tus pensamientos, las gracias, tus rezos. El Dios políglota no entiende tu lengua. Hablaste con un dios el idioma equivocado. A mis dioses otomíes así les hablo en otomí. No responden, se llevan la ofrenda, me dejan su silencio, también me quedo esperando. Bueno, esto viene un poco ligado a lo que les venía comentando.
acerca de esta voz melancólica, un poco eh, desolada, de hastío, eh, con un reclamo a nuestros dioses, no al Dios cristiano, obviamente, a nuestros dioses. Esta mm, situación del abandono que se vive, que viven muchos niños, em, no solo en el pueblo, en todo el mundo, este abandono que sufren las personas más desafortunadas, digamos, ¿no? Y esta situación del catolicismo, de cómo esta mezcla, eh, que yo no sé por qué se utiliza la palabra sincretismo, eh, creo que es otra situación la que ocurrió, ¿no? Es una situación que se impuso y que no hubo un consenso, ni siquiera hubo un análisis del valor o de las implicaciones que podía tener el hecho de temer a los dioses propios, a los dioses nuestros, a los originales. Am, Eso ha llevado mucho a la destrucción de los pueblos, no solo a lo cultural, me parece que lo cultural a veces cuando los pueblos son desplazados o les es arrancado el territorio, lo cultural siempre queda en último término, en último lugar, dado que si no tengo casa, no tengo una tierra para cultivar mis alimentos, tengo que desplazarme a las ciudades donde inevitablemente vienen otros problemas, ¿no? De desigualdad, una asimetría espantosa en un país donde eh, la gente te mira feo porque vienes de un pueblo, la gente eh, tiene una mirada eurocentrista muy arraigada, ¿no? El pensamiento mexicano está muy permeado por lo colonial todavía. Entonces, este temor que inculcan, este temor que se ha fortalecido hacia nuestros propios dioses, ha provocado que la misma gente se distancie de su propio, de, del cuidar su propio entorno, ¿no? Pienso que por eso también se explotan nuestros cerros, se entuban nuestros lagos, nuestros ríos, y las personas que hemos vivido de manera natural, de manera sana, con una armonía con la naturaleza, terminamos siendo desplazados o siendo marginados con situaciones de pobreza que antes no vivíamos, ¿no? Eh, por supuesto, no todo se debe a la colonia. Hay situaciones, es lo que he comentado muchas veces, que no hay que mirar de manera esencialista o romántica a nuestros pueblos, pero sí hay que mirar y resaltar las cosas buenas que tenemos y que teníamos, y en este caso era esta ética de pensar la importancia de la colectividad, pero sobre todo la importancia de la vida, de todo ser vivo. No, no solo importa el ser humano, no es un pensamiento antropocentrista, centrado en el humano, en el hombre como la cabeza de la cadena alimenticia, sino en todo ser vivo que tiene una importancia simplemente pues, por ser una planta, por ser un insecto, por ser hasta un ser más, digamos, eh, grande, ¿no? Como son los dioses, el sol, la luna, el cosmos. Em, entonces, bueno, me parece que es también un poema muy claro, bastante... se los dediqué a mis tías, a mis tías hermanas de mi padre, que desde pequeñitas tuvieron que irse a vivir a la ciudad, siendo monolingües en otomí.
por una situación de abandono. Entonces, este poema se los dediqué a ellas. Bien. Am, Les había comentado de este título de Poe, que es el título, es, es luto, pero en sí la palabra es O de hoy, o negro, y G como de vestimenta. Ah, dije madutu, porto mi ropa, dije mangade, mi falda, dije mapani, mi blusa, uso mi blusa. Y aquí tiene que ver con negra ropa. Acuérdense que en el otomí, es similar al inglés, primero va el adjetivo y luego el sustantivo. El adjetivo es el que indica, pues, el calificativo, ¿no? O, negro, y G, ropa, negra ropa. Igual que en el inglés, sí, en el inglés sería eh, White House, ¿no? Blanca casa. En el ñañú es igual. Yo creo que por eso mis hermanos aprendieron muy rápido inglés. Hablan perfectamente inglés porque su primera lengua y todavía hablan perfecto. El ñañú también es pues sí, el ñañú. Hay una estructura similar, digamos. Ah, se los voy a leer. Rapaya, Gabeni, Rapashka, Mui. Magazaga putirarani, razit imshi, gedat deni, eputa pedi. Katsaga hudi pagampede, campede ya tukado, que shishahadisha, perdón, que shihadiha, shanshani, haranguya shahu, atana, kirabeni, pagei, tadzh yazitumu takansi hamashida kihandi yakuhu hamazoni kunarada ye hamashida gahora punfri ka otu yapa guga tu yapa kabeni rizipui luto. Hoy por tu aniversario podré borrar la huella del caracol que seguí, luego perdí. Me sentaré a contar las piedras del hormiguero. Cada una será un pensamiento para ti. Vendrán las mariposas a descansar en mis pestañas. Verás llover sus colores de mi llanto. Congelaré el olvido. Ya sin tiempo, como todos los días, estaré pensando en ti. Bien. Vamos a dejar este video hasta aquí para que podamos conversar un poco más acerca de los Sisanjua. Me interesa mucho que se conozca em, de ellos porque he escuchado acerca de los Angando, pero digamos que por la geografía o por el contexto natural de los lugares, en mi pueblo era imposible que hubiera cangandó. Cangandó son las angui, otra vez, angui verde, do piedra, em, verde piedra, ellos son las deidades. Yo pienso que más por allá, por el Estado de México, donde hay más vegetación, hay pino, hay muchos árboles, y las rocas grandes se pintan de verde por el musgo. Eh, Tiene que ver un poco con eso, quizá, no estoy muy segura, pero me gustaría ahondar un poquito más acerca de los San Juan. Muchas gracias y los veo en un ratito.